Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a CIS Especialización por la invitación a ser parte de este programa de perfeccionamiento profesional de enfermería neonatal. Efectivamente, empezamos ahora con nuestro diplomado Manejo y Gestión de la Ventilación Invasiva y No Invasiva. Les quiero dar la cordial bienvenida como coordinadora académica de este diplomado. Realmente es una maravillosa oportunidad para poder conocernos. Sé que van a quedar realmente muy satisfechos. La temática realmente que hemos propuesto es bastante amplia y además, por supuesto, contamos, como ya muy bien lo ha mencionado la señorita Kelly Calderón, contamos con un equipo realmente muy selecto que tiene una amplia experiencia, toda vez que además también pues lo que buscamos es mejorar nuestras competencias, mejorar nuestro conocimiento, nuestra actualización y nuestras competencias dentro de nuestra área asistencial. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a tener también talleres de trabajo posteriormente, es decir, yo creo, no creo, estoy segura de que van a quedar completamente satisfechos al finalizar toda la entrega de este diplomado. Contamos además también con personal asistencial extranjero, así es que realmente vamos a tener un diplomado de primer nivel. Muy bien, entonces vamos a iniciar el primer tema dando ya esta apertura a nuestro programa de perfeccionamiento profesional con el manejo y gestión de la ventilación invasiva y no invasiva. Ese es el nombre de todo el área, y la primera unidad lleva por título Generalidades del recién nacido con problemas respiratorios, la anatomía del aparato respiratorio del recién nacido. El tema que vamos a presentar en primer lugar es tratar de buscar un enfoque, vamos a situarnos dentro de la estadística, vamos a conocer los objetivos de trabajo de salud de nuestro país en torno a lo que dictamina nuestro ente rector, cuáles son algunas estadísticas, para que ustedes a partir de allí, recuerden lo que se ha mencionado, el trabajo es de manera envolvente, es helicoidal. Vamos a ir desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿De acuerdo? Así es que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la visión general de la mortalidad por distrés respiratorio en la primera semana de vida en el Perú y la situación de la salud neonatal en el Perú y también del mundo. La Organización Mundial de la Salud tiene y define, ¿no?, la mortalidad neonatal como la muerte producida entre el nacimiento y los 28 días de vida. La mortalidad neonatal es un indicador que evidencia el nivel de desarrollo que tiene tanto la atención prenatal y del recién nacido en una determinada área geográfica o en un servicio. Y este es un indicador netamente de gran impacto de los programas e intervenciones que se realizan en esta área. El Perú ha sido reconocido como uno de los países con mayor reducción de la mortalidad neonatal a nivel global. Las estadísticas muestran ello. De hecho, hasta antes del 2015 se manejaba, por ejemplo, hasta la mortalidad neonatal, por ejemplo, hasta en un 27 por 100.000 nacidos vivos, que era realmente una estadística que podría parecer no muy grande, y lo vamos a comparar con otras más adelante, y nos daremos cuenta de que realmente sí es un número de importancia, pero ha bajado porque los datos que trabajamos actualmente y las últimas datas que hemos revisado, que corresponden al 2021, 2022, nos indican que ha disminuido de 27 a 9 por 100.000 nacidos. Esto es una baja importante, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con ello? ¿No? ¿Qué es lo que ha condicionado esta baja tan importante? Que esos datos que eran muchísimo mayores hasta décadas pasadas han sido muchísimo mayores. Y es porque hoy contamos con tecnología, hoy contamos con tratamientos, ¿no? Hoy contamos con, de repente, en el caso de la prematuridad, por ejemplo, con la administración de surfactante, los corticoides antenatales, los ventiladores son tan sofisticados.
Entonces, contamos con algunos elementos importantes que han logrado mejorar esta sobrevida y, por supuesto, han logrado disminuir notablemente estos porcentajes tan importantes. Este es un fenómeno evidenciado tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, es decir, casi las estadísticas se manejan iguales a nivel nacional, porque ustedes recordarán que en otras décadas, ¿no? Quienes son mayores de 40, 50 años, más o menos recordarán que los beneficios que tenían los centros, la capital, Lima, por ejemplo, Trujillo, Arequipa, no lo tenía el resto del país. Tumbes, Piura, Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Tenían ciertos déficits, lo que incrementaba lógicamente estas estadísticas. Hoy en día se ha tratado de generalizar, y más aún con el tema del COVID. Ustedes sabrán que con el tema del COVID se prácticamente activaron una gran cantidad de unidades intensivos, generales, de adultos, geriátricos, pero además también se mejoró la capacidad instalada dentro de las propias unidades de cuidado intensivo neonatal. Nos equiparon mejor, tal vez no en un 100% a nivel nacional, pero sí hubieron mejoras importantes. El Perú ha logrado, en este sentido, con respecto a estas estadísticas, ha logrado cumplir un objetivo, ¿no? Y el objetivo del milenio, el cuarto objetivo del milenio, era reducir la mortalidad infantil. ¿Lo logró? Sí, ha logrado. Y ha logrado, respecto a las estadísticas que se manejan dentro del objetivo, se ha logrado. Dentro de los logros, para poder condicionarlos, para poder llegar, tenemos, por ejemplo, los programas contra la pobreza. Se han mejorado. La calidad y la cantidad y los tiempos de destino de los recursos a los diferentes centros poblados de nuestro país, sobre todo los que son menos favorecidos, ha surtido efecto, porque ahora los sistemas de entrega son muchísimo mejores. Ya no solo tenemos la famosa vía terrestre, ¿no? Sino que hay otras formas de poder acceder a los diferentes poblados. Entonces, eso logra, por supuesto, mejorar o reducir estas mortalidades. La utilización de los servicios de salud, que no es solamente ya única y exclusivamente para la capital, para algunos poblados, ¿no? De algunos mejores recursos, ¿no? Sino que ahora el destino es muchísimo mejor. Yo hace algún tiempo viajé, por ejemplo, a Huaraz. Entonces yo hice, por ejemplo, mi serum por esa zona, y ir a esa luz de Huaraz realmente pues era no solamente una odisea acceder a los recursos, el equipamiento, realmente la estructura física era realmente muy linda, lo es, pero de pronto el nivel de respuesta frente a una determinada situación, a una emergencia, a un cuidado en áreas de hospitalización o áreas de cuidado intensivo neonatal, por ejemplo, dejaba mucho que desear, de tal forma de que no era extraño ver muy frecuentemente las transferencias a las unidades de mayor complejidad. Hoy en día el personal no solamente está más capacitado, está más preparado, tiene mejores niveles de respuesta. Y por supuesto, ¿eso en qué termina influyendo? Influye en los números, en las cantidades que van a ir transfiriéndose. Tenemos menos transferencias, desde luego tenemos mucho menos transferencias porque han mejorado las capacidades de respuesta de estas unidades, por decir un ejemplo, ¿no? El aumento además también de la cobertura de las intervenciones sanitarias también que ha mejorado. La inclusión a la salud reproductiva, el control del embarazo. Antes el control del embarazo no era visto como algo realmente importante, ¿no? Entonces las madres definitivamente, si tenían que hacerse su control bien, y si no, pues no le daban la importancia de vida. Hoy en día esto se ha trabajado, tenemos muchos programas,
¿no? En nuestros centros de primer nivel de atención, entonces hay un mejor nivel de respuesta también con ello, lo que detecta oportunamente algunos embarazos de alto riesgo que pueden ser manejados desde el primer momento. Entonces, eso definitivamente va en la mejora también de respuesta y en la atención que le vamos a dar a estos posibles partos prematuros, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunas condiciones que pueden ser eh, solucionadas, pero de repente otras van a tener que ser manejadas durante el tiempo hasta lograr realmente dar un mejor nivel de respuesta. El incremento de los partos institucionales, ¿no? Ya las madres no solamente acuden a las parteras, sino que consideran, ya hay un cambio en la ideología, consideran que es evidentemente mejor acceder a un servicio de salud que arriesgar el parto en domicilio o el parto con una persona que de repente, y no por desmerecer el trabajo que realizan las parteras, pero que probablemente no tengan las condiciones, ¿no? Y que puedan poner en alto riesgo la vida de nuestros pacientes. El control del recién nacido, el subsistema de vigilancia de la mortalidad perineonatal, también que es muy importante. En la Declaración del Milenio, ¿no? Se recogen y se trabajan además 8 objetivos importantes, pero lo que tiene que ver necesariamente con la parte de salud, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro de los referentes para erradicar la pobreza, que se considera como un condicionante directo dentro de la salud, tenemos, por ejemplo, la educación primaria, universal, ¿no? Cuando tenemos conocimiento, eso genera un cambio en la mentalidad, en el proceder. La igualdad, por supuesto, también entre los géneros, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el avance del VIH y el SIDA y el sustento del medio ambiente están considerados como referentes de los objetivos del milenio. Entonces, dentro de estos objetivos del milenio, los objetivos que tienen que ver directamente con el trabajo que realizamos nosotros como personal de salud, tenemos este cuarto objetivo del milenio, que es reducir la mortalidad infantil. ¿Y cómo podemos nosotros reducir la mortalidad infantil? Aumentando las 2/3 partes de la natalidad de los niños, por ejemplo, o reduciendo la mortalidad de menores de 5 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso también tenemos algunos indicadores que vamos a ir mencionando más adelante. Otro objetivo que tiene que ver directamente con el trabajo, con la salud, es mejorar la salud materna, reduciendo en 3/4 partes la mortalidad materna, logrando el acceso universal a la salud reproductiva, reduciendo además también las tasas de mortalidad materna, mayor proporción de parir con asistencia de personal sanitario especializado y la educación sexual para poder decidir, ¿no? Los anticonceptivos para no abortar. Vean ustedes que en realidad tanto en el objetivo 4 como en el objetivo 5 lo que estamos buscando es algunas estrategias que nos permitan llegar a cubrir con estos objetivos. ¿Sí? Y todos ellos lo vamos a ir mencionando progresivamente. Los indicadores para estos dos objetivos. Dentro del objetivo número 4, que es la reducción de la mortalidad infantil, tenemos indicadores importantes que trabajar. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, la tasa de mortalidad infantil y la proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión. Estos son los indicadores más importantes que tienen que ver directamente con la reducción de la mortalidad infantil. Y como objetivo número 5 tenemos la mejora de la salud materna, los indicadores que se trabajan para lograr este objetivo, desde luego, tenemos la tasa de mortalidad materna, la proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado, la tasa de usos de anticonceptivos, la tasa de natalidad entre las adolescentes, la cobertura de atención prenatal y las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.
La tendencia, vean ustedes que hasta el año 2019, que son las datas que maneja, ¿no?, el Ministerio de Salud, porque aún todavía no se han actualizado, pese a que hemos estado en un receso por estos años de pandemia. Tenemos que hasta el año 2019 se han mantenido estacionales, ¿no? Este promedio, sobre todo, estamos hablando de las muertes neonatales, aproximadamente de 9, 10 muertes por 100.000 nacidos vivos, adquiriendo la mortalidad neonatal una fracción cada vez mayor en el país, tomando en consideración, porque ustedes dirán, pero si me acaba de decir que de pronto ha ido disminuyendo. Sí, ha disminuido la estadística, pero sucede que en relación a cómo es el crecimiento poblacional en nuestro país, esto también va a ir en aumento, ¿no? Porque la cantidad de nacimientos, ¿no?, cada vez va aumentando, entonces eso lógicamente tiene un impacto en la estadística. En el marco del compromiso país con los objetivos de desarrollo sostenible, que se trabajan estos objetivos con una mira hacia futuro del 2030, y estamos en el 2023, por lo tanto, todavía seguimos trabajando con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué nos indica? ¿Cuál es el objetivo general? Dice, es poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta en un 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces, eso es lo que se pretende, que hasta el año 2030, y seguimos trabajando ello, y se buscan y se direccionan las actividades en torno a lograr este objetivo, que para el año 2030 se ponga fin a las muertes evitables, y vamos a ver que se pueden evitar en niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos. Simplemente es buscar las estrategias. Hemos mejorado nuestras estadísticas, pero todavía nos queda mucho trabajo por delante para lograr este objetivo de desarrollo sostenible. Se hace necesario entonces redoblar esfuerzos, que lo que venimos trabajando parece que realmente está dando resultado, pues bajo esa misma dirección tenemos que trabajar y mejorar. ¿Qué significa? Significa que el personal debe estar mejor capacitado, el personal tiene que tener mejor expertise, dominio de sus actividades, conocer sus guías, sus manuales de procedimientos, para que en torno a ello mejoremos cada vez más. Si lo hago bien, pues hacerlo cada vez mejor, de tal manera que busquemos en general, yo como enfermera, usted como enfermera que trabaja en el hospital de Piura, de Tumbes, de Chiclayo, de Arequipa, de Iquitos, donde sea que trabaje, unamos esfuerzos y los redoblemos para que finalmente logramos conseguir este objetivo de desarrollo sostenible que acabamos de mencionar. Tomando conciencia de que además los desafíos pendientes al interior del sistema de salud son muchos, porque los determinantes sociales, que los vamos a ver en una figura más adelante, condicionan, por ejemplo, el comportamiento del embarazo adolescente y el embarazo tardío. Porque hay situaciones que definitivamente están dentro de nuestro esquema social y que tenemos que redoblar mucho más esos esfuerzos. ¿Dónde? No en las áreas asistenciales, porque ya allí llegan los pacientes para su cuidado, para su tratamiento, para su mejora. Donde tenemos que trabajar más es en el primer nivel de atención. Ese es el área que es el talón de Aquiles. En algunos otros países se trabaja mucho estos niveles de atención, pero no sucede de repente lo mismo en nuestro país, en donde le damos más prioridad ya a la atención directa. El paciente tiene el problema de salud, el paciente nace prematuramente, entonces
pese a los diferentes factores que pueden ser prevenibles, nace prematuramente, ya le damos el cuidado porque no nos queda de otra, pero muy diferente si es que a esta madre, ¿no? Ya durante la época gestacional se le aborda, ¿no? En su control prenatal ya se le va descubriendo algunos factores condicionantes y se le da la atención que necesita. De repente se hospitaliza previamente, de repente se le dan sus corticoides antenatales, de repente el niño nace ya de manera prematura, pero se le pone su surfactante. Es decir, se buscan estrategias para lograr finalmente este objetivo del que hemos hablado. Constituyen elementos además también que deben ser abordados con atención especial y direccionada o diferenciada, de tal manera que podamos reducir o controlar el riesgo de la prematuridad y las complicaciones propias del embarazo. Eso, ¿dónde se logra? En este primer nivel de atención. Pero estamos más dadas, ¿no?, a hacer trabajo, como les digo, ya más específico. El trabajo directo, la atención directa. A eso es lo que nos enfocamos muchos. Muy pocos les damos una importancia de vida a este primer nivel de atención. Y de ello, por supuesto, tiene que ver mucho el tipo de trabajo, el tipo de políticas, los reglamentos, las directrices con las que ya dictamina el ministerio, nuestro ente rector. Contra ello, pues, ¿qué podemos nosotros hacer? Sobre todo en la parte económica, ¿no? Si no es atractivo probablemente el sueldo para una enfermera que hace comunidad, para una enfermera que está en un centro de salud, en contraste con lo que gana una enfermera que trabaja en una clínica, que trabaja en un hospital, lógicamente no es atractivo. Entonces, preferible mejor me voy al hospital donde me van a pagar muchísimo mejor. Y si de pronto tenemos estas leyes laborales, todavía los CAS que tienen una cantidad de horas que trabajar, pero puede resultar siendo mucho más atractivo, ¿no? Los CAS COVID, por ejemplo, durante la época de la pandemia, era muy, muy atractivo. Entonces, mucho personal terminó saliendo de sus centros, ¿no?, para poder mudarse a Lima y poder tener este muy, muy buen beneficio económico. Yo conozco muchos colegas que renunciaron a sus lugares donde estaban trabajando, y muchos en centros de salud, para de pronto venirse a Lima a ganar 7.000, 8.000, 9.000 soles, porque era muy atractivo. Para, no sé cuánto es lo que normalmente ganan, pero evidentemente no es esa cantidad cuando se trabaja en un centro de salud, ¿no? Entonces, obviamente había una gran diferencia, ¿no? Esas políticas debieran de trabajarse mejor. Debe de haber una mejor distribución de los recursos económicos de tal manera que sea algo más tentativo, ¿no?, que sea atractivo, sobre todo, sea atractivo para que nuestro desempeño pues realmente esté acorde. Yo espero, como profesional de enfermería, que mi sueldo realmente sea suficiente, no para sobrevivir, sino para vivir cómodamente, que me pueda dar el beneficio de darle una tranquilidad además también a mi familia, ¿no? Y que no esté viviendo con las justas. Ah, no, es que como yo vivo en provincia no gasto mucho, ¿no? Allá no hay pollerías, allá no hay moles, entonces me es suficiente, ¿no? El ente rector puede decir, ¿para qué más, no? Total, si vive en un centro de salud, en un centro poblado, no gasta porque va a caballo o va caminando o tiene otro tipo de transporte. ¿Para qué va a gastar, no? ¿Para qué va a gastar? Pero no se trata de eso, se trata de que se haga realmente una entrega equitativa de ese recurso a todos los profesionales, porque no es más ni mejor aquella enfermera que trabaja en Lima, en la capital, en el Hospital Rebagliati, o trabaja en la clínica más cara, que aquella que trabaja, ¿no?, en el centro poblado más alejado del Cusco o de Ayacucho, ¿no? No, no es mejor.
porque tiene la misma capacidad, estudió lo mismo, hizo sus mismas prácticas profesionales. Entonces, esperemos que en algún momento estas políticas puedan ayudarnos además también a mejorar nuestros ingresos, hacerlos más atractivos y, por supuesto, mejorar los destinos de estas enfermeras a estos niveles de atención, estos primeros niveles de atención que pues mejoren, ¿no? En las respuestas que les vamos a dar a nuestros pacientes que llegan para una atención y si no encuentran, lógicamente, una enfermera en el centro de salud, no encuentran un médico, no encuentran la enfermera, pues lógicamente que van a ir a donde les puedan pues permitir tener acceso, ¿no? Una partera en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Yo recuerdo cuando trabajaba hace muchos años y era eh, serumista, hice mis serums en Cabana, pero teníamos cada cierto tiempo que regresar a Chimbote a presentar nuestros informes. Y había ocasiones en que no había ni enfermera ni médico. Por lo tanto, la comunidad en general tenía que verse obligada a buscar a alguien que les ayude, ¿no? Entonces, en alguna ocasión sucedió un caso como este, en donde la señora a la que se le había hecho se había hecho la captación, le habíamos hecho sus controles, teníamos la fecha probable de parto, todo aparentemente muy bien, pero bueno, ¿no? El bebé decidió nacer antes. Y justo en el momento en donde no estaba ni la enfermera ni el médico, ¿no? Porque el médico había pedido permiso y la enfermera había bajado a presentar su informe, a pedir nuevo material, logística y regresar. Y justo esta señora se le adelanta el parto. Y el centro de salud no funcionaba. No había personal en el centro de salud. Entonces la señora, ¿no? Un poco con dudas, con temor, sobre todo frente a la situación, a la circunstancia, envía a su esposo por la partera. Bueno, partera no era, pero ya había hecho tantos, no había realizado o había colaborado con muchas madres, ¿no? Era curandera en realidad. Entonces la señora me decía, bueno, un poco de temor, ¿no? Porque ella era profesora, pero no habiendo ninguna situación, ya era un centro poblado muy lejano, el acceso para bajar a Chimbote en aquella época, solamente los días miércoles subía el carro y los días viernes regresaba a Chimbote, entonces imposible, porque era día de semana. Entonces imposible esperarse porque ya era inminente. Entonces, corra el esposo, ¿no? Corre a buscar a quien le pueda ayudar porque no había nadie dentro de la comunidad que le pudiera ayudar, ¿no? Entonces subió esta curandera, esta señora curandera, y entonces la profesora, no recuerdo el nombre, decía, y yo tuve un poco de temor, ¿no? Porque la señora llegó con todas sus cosas en unas bolsas, llegó con unas pieles de serpiente, llegaba con algunas tiras de colores, ¿no? Con hierbas, y obviamente le generó mucha atención. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, ¿no? Y nos dio ya tiempo para poder luego trasladar a la señora para que se haga su control posteriormente. Pero no existe, no tenemos estas posibilidades de tener permanentemente a la enfermera, salvo que sea pues la enfermera serumista. No sé cómo esté ahora la situación, espero que eso haya mejorado, porque de esto les estoy hablando hace ya casi como 27 años atrás. Entonces, yo espero que haya mejorado, aún considero de que no es tentativo, no es atractivo para el personal de enfermería llegar y quedarse, porque obviamente los sueldos pues realmente son mínimos, ¿no? Aquí tenemos, vean ustedes,
estas condicionantes socioeconómicas, culturales y ambientales. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el propio estilo de vida, las redes sociales y comunitarias. Pero los más importantes, las condicionantes socioeconómicas, culturales y ambientales, tenemos la educación, el ambiente laboral, el desempleo, si es que cuenta con agua o saneamiento. Sí, además también tenemos los servicios de atención y salud. ¿Y cómo está estructuralmente construida tu casa? ¿No? Porque todas estas cosas también condicionan, ¿no? En términos de financiamiento, por esa razón o de alguna manera ha mejorado, ¿no? No significa que las estadísticas en relación a las gestaciones de madres adolescentes haya disminuido, porque esa es una realidad nacional. Eso no ha disminuido. Y yo diría más bien que ha ido en aumento, o por lo menos se ha mantenido durante el tiempo. Pero lo que sí ha mejorado es que el producto de estos embarazos adolescentes sí tienen una mejor sobrevida, porque ya no se encuentra con una educación sanitaria mucho mejor preparados. Y la respuesta respecto a los servicios de salud para estas madres, este grupo etario en especial, ha mejorado también notablemente. El presupuesto para salud materno-neonatal se ha cuadriplicado en estos últimos años. Y hasta antes de la pandemia, por lo menos se sabía que el destino, no había un presupuesto cada vez mejor, mayor, para poder hacer frente a esta situación de embarazos adolescentes. En donde tenemos que trabajar con ello es en tratar de disminuir nuestras estadísticas y de ello, por supuesto, la mejora en relación a la educación que hacemos en los colegios o como parte de una familia, ya ir comunicándonos mejor, ¿no? A veces los padres no tenemos como papá, como mamá, no hacemos, ¿no? No transmitimos estos mensajes, no nos comunicamos de manera abierta porque tenemos temor de abordar ciertos temas sexuales, cuando debiéramos de abordarlo con mucho más tranquilidad. Mi madre, por ejemplo, y mi padre terminaron secundaria, porque antes ustedes saben, ¿no? Secundaria, no le daban mayor importancia a la educación superior y en el caso de mi madre, bueno, no tuvo de repente no esa apertura, esa facilidad, pero aun cuando tenía ciertos recursos limitados en parte de conocimiento, ella fue muy clara siempre con sus 4 hijos respecto a la salud sexual. Siempre fue muy clara, ¿no? No hablabas muy abiertamente. Entonces nos quedaba muy claro de cómo enfrentar nosotros nuestra sexualidad. Y respecto a otras personas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿no? Mi madre realmente sí tiene bastante conocimiento a pesar de, ¿no? Que era una persona muy joven y de no tener, ¿no? La capacidad que tenían otras para poder hacer un mejor abordaje respecto a este tema. Entonces creo que eso está faltando. Hablar mucho más abiertamente, de manera clara, con este grupo poblacional, con este grupo etario, para que de pronto refresquemos, ¿no? Las ideas y le demos una mejor apertura y no nos encontremos con estos tantos, ¿no? Ese aumento o estas estadísticas tan grandes de embarazos adolescentes. Para las autoridades del Ministerio de Salud, porque ustedes recuerden cómo está estructurado nuestro sistema de salud, a diferencia de muchos otros, es una estructura realmente muy complicada, que se dejó notar en la época de la pandemia. Y lo traigo a colación porque en realidad tenemos que reconocer nuestras falencias. Es un sistema realmente que no permite, ¿no? Que todos podamos acceder de manera libre a cualquier lugar de atención. Los que son asegurados, asegurados. Los que son del MINSA, MINSA.
Los que tienen un seguro van a las clínicas. Si corresponden las Fuerzas Armadas, entonces solamente ellos. Mejoró discretamente con el tema del seguro integral de salud, pero actualmente tenemos siempre estas dificultades, ¿no? Si usted no es asegurado, por ejemplo, así tenga seguro integral de salud, usted no puede acceder, por ejemplo, a e-salud. Y dentro del propio sistema de e-salud, tenemos también dificultades, ¿no? Quienes trabajan en e-salud saben y entienden perfectamente bien de lo que estoy hablando, porque existen las redes asistenciales. Si yo no correspondo a la determinada red, mal hago en irme a otro hospital porque no me van a atender. Cuando mi hijo enfermó, ¿no? Yo correspondo, por ejemplo, a la red de Almenara. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati. Y entonces me llaman por teléfono y me dicen, Zoila, tu hijo está muy mal. Tráigalo en un taxi inmediatamente, porque yo estoy en el hospital. Entonces yo creo, ¿no? Yo creo que como soy enfermera, todo va a fluir muy bien, ¿no? Me hicieron aterrizar, ¿no? Me voy con mi photocheck una vez que mi hijo llega a la emergencia y me dicen, me ponen un sello enorme, grande en la hoja de filiación y me dice, Red Almenara, licenciada, usted trabaja acá, pero usted sabe perfectamente cómo es la situación. Usted no puede traer a su hijo porque a él le corresponde la atención en el Almenara. Así es que llévelo al Almenara. ¿Cómo yo voy a llevar a mi hijo que está mal, que está gritando de dolor? Si yo estoy trabajando acá, o sea, no hay ni siquiera esa consideración porque yo trabajo, no. ¿Cómo vamos a tener consideración? Porque la consideración es para todos por igual. Dice Almenara, entonces usted lléveselo al Almenara porque acá usted no lo va a atender. Dios, ¿no? O sea, qué conflicto, ¿no? Qué impotencia. Si yo que soy personal de salud y trabajando en e-salud, me pasa eso, porque no fue la única experiencia, tengo muchísimas otras, personales también y familiares, me pasa eso, ¿cómo será con aquellas personas que no tienen, que no son trabajadores de salud, que son del común, que son asegurados, que no cuentan con un contacto que les pueda ayudar, porque yo tuve que llamar por teléfono a mi compañera y decirle, sabes, tengo a mi hijo acá, no lo quieren atender, ayúdame. Entonces ella tuvo que llamar, hacer sus contactos. El médico ya me había dicho, señora, por favor, lléveselo porque no lo voy a atender. Doctor, por favor, usted me conoce. Trabajamos juntos, doctor, por favor. No, licenciada, no me diga porque no lo voy a atender. Por favor, lléveselo. Entonces, mi amiga me dice, ¿dónde estás? Estoy en emergencia. No te muevas de ahí. Ahorita vamos a solucionar eso. Al cabo de 10 minutos regresa el mismo médico y me dice, usted había sido amiga de la fulanita, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pues lo vamos a atender. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen ese contacto, que no tienen esa amistad, que no les corresponde esa red asistencial, pero de pronto tienen que llegar allí? Yo creo que debemos mejorar ese sistema. Todavía tenemos estas falencias porque actualmente, aun cuando hemos tenido todo este problema magnífico de la pandemia y nos hizo aterrizar con respecto a cómo estamos, si estamos preparados o no, y nos descubrimos que no estábamos preparados para semejante enfermedad, entonces imagínense, ¿no? Imagínense todo lo que hay detrás. Actualmente todavía tenemos estas falencias. Entonces es imposible, y yo me pongo en el plano también de la otra parte. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, los niveles de respuesta que tiene el Ministerio de Salud, aun cuando es aparentemente muy organizado, ya nos damos cuenta de que no, o sea, tiene todavía algunos aspectos que mejorar. Y claro, antes era peor,
¿no? Porque por lo menos ahora contamos con direcciones regionales, subdirecciones regionales, que permiten un poco canalizar, ¿no?, la fuerza y el poder del ente rector hacia esos destinos. No significa que trabajen al 100% bien, porque tenemos estas dificultades, ya sea la parte logística, sobre todo y en muchas ocasiones en la parte logística, ¿no? Hay ciertas dificultades. Por ejemplo, en el tema de los tamizajes. Tenemos estas dificultades, que no llegan los filtros adecuadamente, se llaman por teléfono directamente a los centros regionales donde supuestamente tenemos ese recurso, por favor el envío, y te llamamos 2, 3, 4, 5 veces. A mí me lo han hecho saber, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe, licenciada? Tenemos de Cajamarca, ya se nos acabó los filtros, llevamos medio año sin filtros, llamamos por teléfono, porque les digo, llamen por teléfono a su centro, a su dirección regional donde les corresponde. Hay un ente donde está, ¿no?, para poder direccionar toda esta adquisición de estos recursos. Hemos llamado, hemos mandado correo y no nos responden. Significa entonces que todavía seguimos fallando, ¿no?, con el sistema de respuesta, que se le va de las manos. El Ministerio de Salud es un ministerio grande que tiene que realmente gestionar un país enorme. Por lo tanto, tenemos que además también ser conscientes de ello. Tenemos entonces estas famosas limitaciones de conducción de las políticas gubernamentales. Un logro plausible del país es la mejora en la supervivencia neonatal asociada a la prematuridad. Las estadísticas anteriores nos decían de que cada niño que nacía prematuro tenía un gran condicionante de muerte, que podía morir. Y no era extraño hasta hace 20, 30 años atrás, niños prematuros que pesaban 1.500 gramos fallecían. Hoy en día tienen mejores posibilidades estos niños. Niños de 1.000 gramos, niños de 750, 900 gramos, tienen mucho más posibilidad de sobrevivir que en aquellos años. ¿Por qué? Porque hemos mejorado nuestro conocimiento, hemos mejorado nuestros niveles de respuesta, hemos mejorado en la adquisición de una serie de recursos que permiten lograrlo. Entonces, mejora o ha incrementado, con énfasis en los neonatos, sobre todo de muy bajo peso al nacer, de un 23,6 más de supervivencia entre los años 2015 a 2022. Se ha mejorado, miren ustedes, ¿no? Ya para el año 2021, la tasa de mortalidad neonatal promedio en nuestro país se ha mantenido de 9, 10 por cada 1.000 nacidos vivos. Con respecto entonces al objetivo sostenible, ¿significa que estoy dentro de los límites? Sí, por supuesto. Eso significa que no debemos de bajar la guardia, más bien redoblar esfuerzos, y si podemos bajar esta estadística, ¿por qué no? ¿No? De esto, ¿qué es lo que me preocupa? Que el 29% de estos 10 por cada 1.000 nacidos vivos, el 29% de la mortalidad es evitable. Los recursos humanos son un factor clave para poder enfrentar la mortalidad neonatal. Eso nos queda completamente claro. Un personal que no está preparado va a hacer sus procesos de manera empírica que aquella que lo realiza con un sustento. Hoy en día trabajamos la evidencia científica, ¿no? Las famosas enfermerías basadas en evidencia o la evidencia científica. Si tenemos este enfoque, entonces lo que nos corresponde es investigar más, leer más, que nuestras guías, que nuestros planes asistenciales, que nuestros manuales, que nuestros protocolos sean o estén bajo este sustento de evidencia.
y hay mucha bibliografía. Hoy en día las enfermeras están más empoderadas, realizan más investigación. Entonces, eso significa que debemos animarnos más a realizar también nosotros investigación, porque no somos muy dados a la investigación, la verdad. No somos muy dados como en otros países, ¿no? Que siempre leen y están siempre haciendo investigación. Entonces, desde aquí yo les animo a que busquemos estas oportunidades de investigar y motivos para investigar hay múltiples. Hay múltiples motivos. Actualmente, por ejemplo, y ya Kelly mencionó que soy parte del comité científico del Hospital Rebagliati y estoy siendo parte del Comité Internacional de Infecciones Intrahospitalarias. Yo me doy cuenta de que tenemos una gran cantidad de posibilidades de hacer investigación. Entonces, cuando hemos revisado nuestras guías, porque las guías que trabajamos son pasadas, están desactualizadas, las guías deben de siempre renovarse cada 5 años. Tenemos estas guías, como les digo, desde el año 2012, entonces ya merece, son 11 años, no podemos estar en esta parsimonia, necesitamos mejorar, revisar, actualizarlas, porque hay muchos procesos que han variado. Sí, efectivamente, sin ir muy lejos. Por ejemplo, en la colocación de sonda orogástrica, por ejemplo, las medidas las hemos variado porque antes utilizábamos, según esa guía del 2012, utilizábamos una medida estándar. Nasogástrica y orogástrica usábamos la misma medida, pero actualmente, de acuerdo a la enfermería basada en evidencias, nos damos con la sorpresa de que tenemos que cambiar, tenemos que independizar cada una de ellas. No es lo mismo hacer una medida orogástrica que una medida nasogástrica. Y puede repercutir, pero por supuesto que puede repercutir. Hemos tenido, por esta simple decisión de cambio o de no cambio, que ha sido en el segundo caso, 4 chicos el año pasado que murieron a causa de perforaciones por una mala colocación de sonda orogástrica. Entonces, estamos hablando de cosas mayores, pero por supuesto que estamos hablando de cosas mayores, ¿no? ¿Hay que revisar la guía? Sí, hay que revisarla. ¿Hay que cambiar el proceso? Sí, hay que cambiar el proceso. Entonces, esa guía ya me está indicando que lo tengo que cambiar. Otra, por ejemplo, revisamos la guía de curación de lesiones de piel. Y entonces alguna compañera dice, miren, ¿saben qué? Los productos que ustedes están considerando me parecen magníficos. Algunos lo tenemos, pero ¿es posible adquirirlos? Sí, efectivamente. Pero ustedes están mencionando, por ejemplo, lesiones complicadas. Y con respecto a las lesiones simples, a las lesiones leves, ¿será posible el uso de leche materna? Claro, por supuesto, porque lo trabajamos, lo usamos. Hemos venido curando lesiones leves por años con leche materna. ¿Pero alguien hizo algún estudio? No. Es un trabajo empírico. Pero no podemos hacer una guía en torno al uso de la leche materna para este tipo de lesiones leves si es que no hay un fundamento, no hay un sustento que avale lo que yo estoy haciendo. Da resultados, pero claro, da resultados. Yo lo sé, porque tiene células vivas, tiene una cantidad de inmunoglobulinas. Entonces, es posible, perfectamente es posible utilizarlo, pero necesito que eso quede como una evidencia. ¿Hay evidencia de trabajo? Nos hemos dado con la sorpresa de que hay mucho más trabajo para otras lesiones más que para lesiones del área neonatal. ¿Es un motivo de investigar? Claro que sí. Entonces, si tenemos esta posibilidad de generar material para hacer investigación, ¿por qué no hacerlo? Entonces, desde aquí, ¿no? Desde esta plataforma, desde este momento, yo las invito a hacer investigación. Eso nos va a generar mayor competitividad. Leer más, hacer investigación, investigar, me hace mejor profesional y me va a dar también la oportunidad de discutir con fundamento.
que aquella que refuta solamente basada en su proceso empírico. ¿Y hay notable diferencia? Sí. ¿Puede haber sustento? Sí, por supuesto, como en el caso que les estoy mencionando de la leche materna, en estas lesiones leves. Pero la idea es que se generen discusiones en torno a una evidencia científica. Y esto me da pie, por supuesto, como les digo, a hacer investigación. Las políticas deben estar orientadas a lograr el cierre efectivo de estas brechas. No es suficiente. Ya vemos que a pesar de que tenemos una gran cantidad de políticas de salud en nuestro país, no es suficiente porque tenemos brechas. Tenemos brechas de personal asistencial, de equipos, de insumos. No es suficiente. Y se tienen que mejorar, por supuesto. Ya eso no es un trabajo nuestro, es un trabajo netamente ya de las partes de las cabezas, ¿no? Del ente rector. Es imprescindible entonces sí generar y reforzar capacidades. Eso es lo que nos corresponde. Aprender, actualizarnos, empoderarnos de nuestras actividades, eso es lo que nos corresponde. De esa manera lo que yo estoy logrando es garantizar que mi cuidado sea mejor, que esté en torno a las políticas institucionales, que esté en torno a lo que mi servicio quiere o requiere de mi trabajo. Porque como unidad de cuidado intensivo, lo que yo quiero es la mejoría de mi paciente. Eso es lo que yo quiero. Que mi paciente prematuro evolucione satisfactoriamente, la vía respiratoria esté mejor, la parte circulatoria, la parte tuboneural, es decir, que ese paciente esté más y mejor y que la familia se sienta satisfecho, lógicamente, del cuidado que yo estoy brindando. Pero eso no va a ser posible en tanto yo me quede con lo que recibí solamente en mis aulas universitarias y ya me voy dando cuenta de que no lo es todo. Necesito capacitarme permanentemente, estar actualizado. ¿Sí? Muy bien. Respecto a las tasas de mortalidad, ustedes saben muy bien que la tasa de mortalidad neonatal o tasa de mortalidad de recién nacidos es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado. Estamos hablando de la tasa de mortalidad. Se incrementa en un 50% en el caso de embarazos adolescentes, sobre todo por falta de desconocimiento o falta de abordaje en este grupo etario. La mortalidad, además, también infantil es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población de cada 1.000 nacimientos vivos registrados durante el primer año de su vida. Respecto a la mortalidad infantil en el primer año de vida, realmente este es un indicador muy importante porque el primer año de vida, decimos, llega el primer año, bueno, la mamá por lo menos puede respirar, pero cualquier cosa puede pasar en el primer año. Entonces, la consideración del primer año de vida para establecer el indicador de mortalidad infantil es el más crítico dentro de la supervivencia del ser humano. Cuando sobrepasa ello, entonces ya podemos decir, superó la crisis del primer año. Este dato, ¿no?, de hablar específicamente del primer año de vida, se trata de un indicador que está directamente relacionado con los niveles de pobreza y de calidad de la sanidad. A mayor pobreza o menor calidad sanitaria, puede aumentar el índice de mortalidad infantil. La necesidad de enfocarse entonces en la infancia y la niñez es muy importante, es indispensable. ¿Por qué razón? Porque hay una creciente evidencia científica en torno a la salud del desarrollo. Los primeros años de desarrollo juegan un papel importantísimo, un papel fundamental, de manera que se generen y mantengan inequidades socioeconómicas en salud en la vida adulta. En los últimos decenios, las innovaciones de la medicina, los progresos en la atención basada en salud y las políticas sociales han sido favorables y han generado estos aumentos de la esperanza de vida, los que les mencionaba. Ha habido una mejora en la tecnología, pero no solamente en la tecnología, de tal manera que tenemos y contamos con equipos más sofisticados.
sino que tenemos pues tratamiento, ¿no? Tenemos un tratamiento que cada vez es mejor. Anteriormente no se contaba con ello. Y si ustedes se remontan al tiempo, las que tienen más de 40, 50 años, saben cómo ha mejorado el tema, por ejemplo, de los ingresos a una incubadora por parte de un neonato, porque estas incubadoras cada vez resultan siendo más sofisticadas. No necesito sacar al niño a exponerlo para pesarlo, porque ya tienen balanzas incorporadas. Tienen un sistema de calefacción que le permite al niño estar cómodo, confortable. Le podemos dar, no como parte del tratamiento, un anidamiento que lo hace al niño ponerse en una posición que esté casi como en el útero de la mamá, lo que mejora notablemente el sistema o el tema del neurodesarrollo. Es decir, tenemos una serie de elementos, no solamente en la parte tecnológica, sino además también del conocimiento y del tratamiento, que ha logrado específicamente aumentar, ¿no?, la supervivencia, lo que mejora o aumenta la esperanza de vida. Respecto a las estadísticas que manejan en otros países, en países como Chile, como Cuba, manejan estadísticas menores respecto a las que manejamos nosotros, ¿no? En Cuba, por ejemplo, las tasas de mortalidad se manejan de 4 en niños menores de 1 año y de 4.7 a 5, o de 4.7 en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos. En Chile se mantiene desde el año 2017 en 6,9 por cada 1.000 nacidos vivos. Una baja con respecto a la que manejamos nosotros, que es 9 a 10, sí. En los países, mejor dicho, que tienen la peor mortalidad, tenemos, por ejemplo, África, en Nigeria, que manejan, miren ustedes estos datos, ¿no? De 154 a 162 muertes, ¿no?, por cada 1.000 nacidos vivos. Y en América Latina, la que peor estadística tiene es Haití, que va de 76 a 118. Y en Asia, Yemen es el que tiene también porcentajes similares a los de América Latina. Algunos conceptos que ustedes también ya manejan perfectamente bien y que seguramente iremos abordando conforme vaya pasando nuestro programa. Tenemos el aborto, ¿no?, que es que podemos considerar como aborto inducido, con medicamentos, quirúrgico, terapéutico o espontáneo, que es el que se produce hasta las 28 semanas de gestación. Y que inclusive puede ser hasta menos, ¿no? Porque hemos tenido en nuestras unidades bebés de hasta 26, 25 semanas, 24 semanas de edad gestacional, es lo último que nosotros hemos tenido, ¿no?, para manejo de nuestras unidades. Yo considero que hasta 23 semanas es lo no viable. Muerte fetal, cuando la edad gestacional es superior a 22 semanas, muerte perinatal desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida, mortalidad neonatal o de recién nacido desde el nacimiento hasta los 28 días de vida, y la mortalidad infantil, para repetirles, es durante el primer año de vida, que es un indicador demográfico que nos señala el número de defunciones de niños en una población o área por cada 1.000 nacimientos registrados. Respecto a las tasas de mortalidad infantil, en los distintos países, tal y como hemos mencionado, por decir algunos, ¿no?, también se han ido afectando de manera positiva. Positiva en el sentido de que han ido disminuyendo. Porque así como en nuestro país también ha bajado estas estadísticas, también ha hecho lo propio en estos diferentes países. Por supuesto que en áreas como en África, en Asia, donde se encuentran algunas dificultades, ¿no?, de tipo logístico, pueden mantenerse estas estadísticas todavía en esos estándares. Las características de la mortalidad neonatal: el 26% de las defunciones neonatales corresponde a neonatos con pesos menores de 1.000 gramos.
y que tienen pocas posibilidades de vivir. Cuanto más pequeño, cuanto menos edad gestacional, lógicamente está relacionado con la supervivencia, con el porcentaje de supervivencia. El 18% de las defunciones corresponde a neonatos con peso entre 1.000 y 1.500 gramos y un 26% a neonatos con peso que oscilan entre 1.500 hasta casi 2,5 kilos. La proporción de neonatos con pesos mayores, ¿no? Es decir, de 2,5 kilos a más, es del 30%. Con respecto a la edad gestacional, el 23% de las defunciones ocurre generalmente en prematuros que son muy extremos. Por eso les digo, cuanto más pequeño, cuanto menos edad gestacional, lógicamente menos posibilidades de supervivencia. Y un 29% en neonatos a término. El 93% de las defunciones neonatales notificadas, porque hay un sistema de registro, reporta atención de parto institucional. El 92% de las defunciones ocurre en domicilio y la primera causa de defunción neonatal es la que está relacionada con la inmadurez, con la prematuridad. ¿De acuerdo? Por eso es pregunta de examen para que no se vayan ustedes a olvidar. La primera causa de defunción neonatal está directamente relacionada con la prematuridad. Ahora, hay factores condicionantes. Después de que el niño nace de manera prematura, lógicamente el niño puede infectarse, el niño puede de pronto tener complicaciones posteriores, pero básicamente, en términos generales, hablando de manera general, es la prematuridad. No lo vayan a olvidar, por favor. Acá tenemos en pantalla que ustedes van a poder tener además también esta información en su plataforma, las características generales de las defunciones neonatales. Corresponde exactamente a lo que acabamos de mencionar, solamente que un poco más al detalle. ¿Y dónde es que se encuentran en nuestro país, según la data que va hasta el año 2019, que no ha cambiado, no ha variado mucho? ¿Dónde es que ocurre la mayor cantidad de defunciones en prematuros? Ven ustedes que tenemos la mayor data en Lima. Y en Lima, aun cuando tenemos equipos sofisticados, y eso es porque aun cuando nacen en diferentes zonas, los niños llegan transferidos, ¿no?, a nuestras unidades. Respecto a la muerte neonatal, el primer mes de vida y la primera semana, que son de mayor riesgo, por supuesto, en el 65% de la muerte neonatal ocurre la primera semana de vida. Las causas de muerte directamente están relacionadas con la asfixia durante el parto, el distrés respiratorio en prematuros, la sepsis neonatal, como ya les menciono. Estas son algunas de las causas, ¿no? Las infecciones relacionadas con alguna bacteriemia directa o indirectamente, son complicaciones que pueden ser prevenidas de manera temprana, con acciones que van desde el hogar, desde, por ejemplo, el acudir tempranamente a los servicios de salud para que se puedan detectar factores de riesgo que puedan condicionar un parto prematuro. La necesidad de generar medidas de impacto. Las y los recién nacidos presentan complicaciones o mueren por el mal estado de salud de la madre, por falta de acceso a los servicios de salud de calidad para la atención de la gestante y de la madre y el bebé en el parto y posparto. Así como además también por la ausencia de cuidados adecuados de la niña o el niño durante el primer mes de vida en el hogar y la comunidad. Y esto básicamente es básico por la falta de conocimiento, porque no se les brinda esa apertura, no se les brinda esa información. Entonces, nuevamente, lo mismo, ¿no? Acá tenemos un problema dentro del primer nivel de atención que tenemos que mejorar, tenemos que buscar esas estrategias. Yo sé que como participantes dentro de este diplomado, todas estamos trabajando directamente en áreas asistenciales, pero si tenemos por ahí algún conocido que trabaje en algún centro de salud, pues no, tratar de que empoderarlos, ¿no? Y hacer que
quieran mucho esta área de la parte preventivo promocional, ¿no? Porque es sumamente importante y necesaria. Vemos cómo si no le damos la importancia de vida a este primer nivel de atención, toda la serie de complicaciones posteriores que podemos tener de solamente el hecho de que la madre no haya acudido a sus controles o de pronto no haya cubierto con un tratamiento específico que pudo haber evitado, ¿no? estos partos prematuros. Las áreas rurales excluidas de nuestro país subyacen como determinantes de la muerte neonatal, porque cuanto más alejado está, menos posibilidades de poder acceder a este recurso. Entonces, van a tener su atención directa con otra persona, ¿no? Que de pronto no es del equipo de salud. Y aunque dentro de lo que es el servicio de serums, se llega o se trata de llegar a los centros poblados más distantes, no siempre se llega a todos. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el Serums era Cabana, un centro bastante alejado, pero Cabana tenía sus lugares también que correspondían, ¿no? Entonces, sus caseríos, y había caseríos que eran muy distantes, que había que ir con caballito 24 horas para poder llegar. Entonces, esas madres, para hacer ese seguimiento o hacerles el tema de la vacunación, había que transportarse muy lejos. Y si no hay ese recurso, ¿cómo llegamos, no, hasta esos lugares? Aproximadamente 15 millones de partos ocurren alrededor del mundo. En los países en vías de desarrollo, la incidencia varía de 5 a 12%, y en aquellos países en donde la incidencia es relativamente baja, de 5 a 6, son, por supuesto, países también que están, ¿no?, en vías de desarrollo. Dado los avances en perinatología y neonatología, las tasas de sobrevida, pues ciertamente han mejorado, como les menciono. Ahora tenemos ya, por ejemplo, para tratamientos, y ahora que estamos hablando del programa de perfeccionamiento de ventilación mecánica, conocemos, y ustedes van a ir conociendo además también, los nuevos equipos para uso de CPAP, no ventilación no invasiva. Bueno, pero ahora los tenemos. Hasta hace pocos años atrás no los teníamos, y el personal tenía que jalar un tubito, otro tubito, poner un frasco, ponerlo, jalar todas las tubuladuras, hacer un sistema de CPAP artesanal, ¿no? Y a veces sin éxito, porque las presiones del oxígeno, del aire, mire, que no son las adecuadas. Ahora pues contamos con equipos que son inclusive hasta descartables, no podemos dar el lujo de una vez que terminado el tratamiento los podemos descartar. No teníamos eso antes. Entonces, tenemos ahora estos equipos, y hay que saber utilizarlos y dar gracias a Dios que hemos nacido en una época bendecida, ¿no? Porque tenemos la facilidad de contar con todos estos recursos tecnológicos, equipos sofisticados, monitores, multiparámetros, ¿no? Pero eso no significa que como personal asistencial que estoy trabajando en la unidad de cuidado intensivo, me confíe del cuidado, porque claro, es un equipo muy sofisticado, le provee oxígeno, le provee calor. La incubadora no habla porque, en fin, ¿no? Pero no será extraño seguramente que con toda esta tecnología de inteligencia artificial podamos tener inclusive, ¿no? Más adelante, de aquí yo espero de pronto 3, 4, 5 años, que la incubadora ya le diga, licenciada, por si acaso se le está acabando el nivel del agua, ya tenemos porcentajes que están variando, la incubadora, no será extraño, ¿no? Y obviamente tendremos que irnos adecuando y irnos ajustando a estos cambios, pero lo que nos corresponde trabajar es con los equipos que tenemos. Los tenemos ahora, pues tenemos que darles un uso adecuado, coherente, que vaya en mejora de nuestros pacientes. Respecto a las causas de muerte en niños de 5 años, vean ustedes, también aquí una estadística importante. Estamos considerando además también como una causa importante las causas neonatales,
Recuerde que estamos hablando de las causas de muerte en menores de 5 años, entonces el mayor porcentaje lo tienen las causas neonatales con un 44%. Y otras, vean, también importantes, la neumonía, o sea, procesos respiratorios. Si bien es cierto las tasas de mortalidad infantil me da la oportunidad de estar tranquila porque el niño llegó al año de vida, no significa que este grupo de menores de 5 años no sean vulnerables a que se puedan presentar todas estas causas. Neumonías, meningitis, sarampión, enfermedades transmisibles. Podemos tener, y vean ustedes que ocupan un porcentaje también importante. Estudios recientes sugieren que los recién nacidos prematuros experimentan rangos de problemas diversos. Que el hecho de que el niño que nació prematuro de pronto sea dado de alta no significa que va a tener una vida plena, feliz, completa, sin ningún tipo de situación que pueda entorpecer la tranquilidad familiar. En el mejor de los casos puede ser, pero no corresponde al 100%. Va a tener siempre alguna complicación y complicaciones importantes. Estos pueden ser en muchas situaciones que pueden redundar en el rendimiento escolar, en el comportamiento, porque hay estadísticas que demuestran que hay una relación importante entre hay estudios, que dicen que cuanto más días hospitalizados está un prematuro en una unidad de cuidado intensivo, sumado al que no esté en contacto con su madre, va a afectar futuramente en su comportamiento y en su relación, en primer lugar con la mamá y en segundo lugar con el resto de la sociedad. Familia, compañeros de clase, va a ser el niño problema del salón. Yo tengo una compañera que tuvo una hijita prematura, 28 semanas de edad gestacional, hoy la niña ya tiene 16 años y tiene muchos problemas de comportamiento, ¿no? Nació lamentablemente en una época en donde no se le daba mucha importancia al contacto piel con piel, de tal manera que la colega solamente llegaba, la miraba por la ventanilla, hijita, te quiero, ¿no? Y era solamente eso. Muy pocas veces se le facilitó el contacto piel con piel. Y ella lo pedía a gritos, ¿eh? Y ella lo pedía a gritos, por favor, ¿puedo cargarla? Mira, señora licenciada, usted sabe como enfermera que no es posible. Tiene que estar el bebé en la incubadora. Y hablo de hace 15, 16 años atrás, donde se supone de que este enfoque ya debió haber sido mejor tratado, mejor enfocado, ¿no? Entonces, hoy se nota, se ve estos terribles problemas de comportamiento de la niña. Es una niña problema dentro del colegio. Falta, no se involucra y tiene además un severo problema de relación, en primer lugar, también con mamá y con papá. La decisión de ser padres y que el hecho de que actualmente a muchas personas, sobre todo quienes, porque ahora, sobre todo en esta época, le damos mucha importancia al crecimiento personal, al estudio, esperamos que nuestros hijos vayan a la universidad, ¿no? Entonces, cuanto más preparada estás, más importancia le das a tu propio espacio de vida y pospones el hecho de ser padre. Y en algunos de los casos dicen no, ¿no? O sea, me gusta, yo prefiero tener sobrinos, decido no. Es decir, es una cuestión personal, pero muchos han optado por posponerlo o posponerlo en el tiempo o posponerlo definitivamente.
No es el común, porque ciertamente, ya hemos evaluado las estadísticas, nos dicen de que hay una gran cantidad de madres adolescentes, pero quienes se dedicaron a prepararse han decidido todavía pues posponer. Entonces, ello también, ustedes saben que como factor de riesgo también tenemos la edad. Cuanto más tiempo yo decida posponer ser madre, de pronto ya me agarra un poco ya mayorcita, pues, ¿no? Ya el deseo de ser mamá, ya me encuentra con las justas, ¿no? En la puerta, es en algunas, ¿no? Ya el pan se te está quemando, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, de una vez ya hay que ser mamá. No, hay que respetar también, ¿no? La decisión de los padres. Pero ciertamente el hecho de que pospongamos, ¿no? Y es decisión, como repito, irrespetable, hace además también que incida en los porcentajes de partos prematuros. Porque cuanto más edad nos demoremos en tomar esa decisión, vamos a tener, ¿no? Estas condicionantes. ¿Qué factores incrementan los partos prematuros? Acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, los extremos de edad. No solamente es el parto o los embarazos de gestantes adolescentes, sino además también de aquellas personas que ya tienen más edad, ¿no? El incremento de las técnicas de reproducción asistida, el retraso de la maternidad, los factores genéticos también son muy importantes, ¿no? ¿Se reduce la muerte infantil? Sí. Y es una buena noticia, por supuesto que es una buena noticia, porque encontramos, como repito, ya muchas situaciones que nos van a permitir lograr ello. Por ejemplo, lo que estamos mencionando repetitivamente, la tecnología a favor de nuestros prematuros con la creación o la fabricación de mejores incubadores, mejores ventiladores, mejores monitores, ya no solamente el monitor. Cuando yo ingresé a trabajar a la unidad de cuidado, el Rebagliati, eran unos monitores antiguos, de un solo color, fondo negro, letras y parámetros todo en color naranja, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación y presión arterial. Ni siquiera tenía para el control de temperatura. Hoy en día tenemos los monitores multiparamétricos de distintos colores, cuyas alarmas son sonoras de tal manera que no malogran, ¿no? El sonido exterior, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, presión arterial invasiva, no invasiva, temperatura, CO2. Es decir, tenemos una gama de recursos con que controlar a nuestro paciente más y mejor. Así es que si yo lo tengo y no lo uso, estoy haciendo un mal, ¿no? Un mal desempeño porque tengo el recurso, ¿por qué no usarlo? Y aplicar nuevas técnicas para dotar oportunidades y mejorar la calidad de vida, ¿no? Vemos que las técnicas han ido mejorando. Antes se canalizaba, por ejemplo, la vía periférica con alita. No duraban. Cambios, yo sabía que era cada 3 días los cambios, ¿no? De esas alitas, pero no duraban ni siquiera las 24 horas porque el paciente se movía y ya se salía la alita metálica, pasó a ser una alita de silicona. Tenemos la bránula, tenemos los catéteres centrales, o sea, vean cómo ha ido cambiando. Y nos obliga, por supuesto, respecto a todos estos cambios, a estar preparados. Si yo sé de que hay una técnica que realiza la enfermera, que es la colocación de catéter percutáneo, de catéter venoso central de inserción periférica, catéter PIC, como ustedes mejor deseen conocerlo o lo conozcan, yo tengo esta alternativa para mejorar mi desempeño, entonces, ¿por qué no me capacito? Yo puedo capacitarme a hacer de pronto procesos que no los entiendo, no los comprendo, los hago mal porque no estoy preparada. Entonces, hay que aplicar todas estas nuevas técnicas.
Y la respuesta mundial al objetivo de desarrollo sostenible, que ya hemos mencionado, que es reducir la mortalidad de 12 por cada 1000 nacidos vivos y reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, por lo menos en 25 cada 1000 nacidos vivos en cada país. La meta entonces estará en reducir la tasa mundial de la mortalidad materna a menos de 70 defunciones por 100.000 nacidos vivos, con la meta destinada a poner fin a todas las formas de malnutrición a causa de frecuentes de defunciones de niños menores de 5 años. Todas estas metas están dentro de la nueva Estrategia Mundial para la Salud Mujer, el Niño y el Adolescente, que se puede bajar inclusive, ¿no? Puede ingresar a la OMS en su plataforma, podemos encontrar toda esta información, que aboga por poner fin a las disfunciones prevenibles de niños y al mismo tiempo hacer frente a las nuevas prioridades de salud. La respuesta del OMS es hacer un llamamiento a quienes la integran para que se pueda abordar esta cuestión de equidad en materia de salud, desde la perspectiva de brindar una mayor cobertura sanitaria, que sea pareja para todos, de modo que todos los niños puedan acceder a los servicios de salud esenciales sin tener que atravesar por un problema de que como no tengo dinero no puedo acceder, no puedo pagar la consulta, es decir, estamos tratando de mejorar ello. Se ha ido mejorando, pero todavía tenemos ciertas dificultades, ¿no? El paso del enfoque habitual con enfoques innovadores, múltiples y específicos que permitan mejorar el acceso a la cobertura y la calidad de los servicios de salud infantil exigirá una orientación estratégica y una combinación óptima de la atención en el ámbito comunitario y, por supuesto, también en los centros de salud. Señorita Kelly, hasta aquí hemos llegado con nuestra primera presentación. No sé si pasamos de frente para poderles dar hasta el final, si me permiten, por favor, las preguntas al final, señorita Kelly. Está bien, Magíster Zoila. Vamos a continuar con el siguiente tema y las preguntas se van a ir resolviendo al término de los dos temas que la Magíster Zoila tiene a cargo. Por favor, tienen el botón del chat mientras la Magíster va compartiendo su ayuda visual. Tienen el botón del chat para que puedan ustedes hacer sus consultas